otra vez estamos de vuelta ahora con nuestro segundo capítulo aquí en Los Sinoviales. Entonces, aquí estamos otra vez con el doctor H y ahora tenemos al doctor D. Bienvenidos. Hola, buen día. Vamos a continuar hablando de artritis reumatoide. Sabemos que es un gran tema y pues hay que expandirnos, compañeros. En el capítulo anterior hablamos de la definición y pues la introducción de esta enfermedad. Ya sabemos que es una enfermedad importante y que pues la prevalencia es alta, ¿eh? La prevalencia es alta. A continuación les presentamos una sección más que engloba las manifestaciones extraarticulares, lo cual pues les recomiendo poner atención porque aquí estos doctores andan con todo, ¿eh? Tiene mucha razón, la verdad es que la artritis reumatoide va a ser la artropatía autoinmune más común en el mundo, porque vamos a tener que nuestra prevalencia en México va a ser alrededor del 1.6% de la población. Entonces, poniéndolo en otras cifras, de 1 a 2 personas por cada 100 en México va a tener esta enfermedad autoinmune. Pues bueno, doctora, pues además de las articulaciones, la artritis reumatoide puede dañar prácticamente cualquier órgano, lo que puede provocar manifestaciones extraarticulares, es decir, que no van a dañar las articulaciones y que van a dañar órganos. Entonces, pues vamos a empezar con estas manifestaciones y vamos a empezar con las pulmonares. Bueno, la afectación pulmonar en la artritis reumatoide es relativamente frecuente, donde la pleura, el parénquima y las vías respiratorias son las más afectadas, conociéndose así como enfermedad pleural. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en la enfermedad pleural? Bueno, pues las manifestaciones de una pleuritis, que es la inflamación de la pleura, las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica, el dolor en el pecho constante y que se intensifica al respirar profundamente, toser o estornudar. Pero bueno, ¿cómo vamos a saber que hay pleuritis en nuestro paciente? Bueno, pues tenemos que analizar pues, el líquido pleural. El artritis reumatoide revela normalmente el líquido exudativo con predominio de monocitos, concentraciones elevadas de proteínas. Y aparte, pues los valores bajos del pH y de la glucemia. Entonces vamos a tener que estar entre 10 y 50 miligramos por decilitro. Son muy característicos de los derrames relacionados con la artritis reumatoide, aunque estos valores también pueden observarse en etiologías infecciosas, por ejemplo, en la tuberculosis. Podríamos ver también la presentación de otra enfermedad, que es la enfermedad pulmonar intersticial. Esta quizá es la forma más grave de afectación pulmonar en la artritis reumatoide. La evolución clínica de esta enfermedad pulmonar intersticial en la artritis reumatoide es también muy variable y abarca desde una evolución asintomática e indolora hasta una progresión rápida que pone en peligro la vida del paciente. Las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo de varios trastornos que pueden causar cicatrización en los pulmones. El tejido cicatricial en los pulmones afecta la capacidad de estos para transportar oxígeno y puede dificultar la respiración normal, porque al cicatrizarse se produce fibrosis y esta fibrosis ya no es tejido funcional. Entonces, ¿cómo es que diagnosticamos estos padecimientos? Pues lo ideal sería ver una prueba de imagen. La tomografía computarizada de alta resolución es la más sensible que la radiografía de tórax. Entonces, en esta tomografía, pues nos va a demostrar normalmente patrones reticulares en ambos campos pulmonares, con un aspecto característico en panal de abeja, y algo llamado bronquiectasias, de tracción en la enfermedad más avanzada. Estos son ensanchamientos permanentes de las vías respiratorias de los pulmones, que no son causadas por inflamación o infección directa, sino por la tracción que ejerce tejido cicatricial, que es como tal la fibrosis circundante. La neumonía intersticial usual es el patrón observado con mayor frecuencia en la tomografía computarizada de alta resolución, con resultados en la biopsia que muestran fibrosis heterogénea, focos fibroblásticos y agregados linfoides. Esto pues descarta precisamente una enfermedad infecciosa, una neumonía de origen infeccioso, y pues lo que encontramos va a ser pues patrones de inflamación que destruyen tejido y que posteriormente son reparados también.
dejando pues un tejido sin función, que esta es la fibrosis. Luego, por supuesto, tenemos la enfermedad pulmonar nodular. Aparte de la aparición en los tejidos subcutáneos, los nódulos reumatoides pueden desarrollarse en el parénquima pulmonar de forma aislada o en racimos y son el sello distintivo del síndrome de Kaplan. El síndrome de Kaplan o neumoconiosis reumatoide es una combinación de múltiples nódulos pulmonares bien definidos en la periferia pulmonar y la exposición a polvo inorgánico en pacientes con artritis reumatoide. Pero bueno, las personas con esta enfermedad suelen ser asintomáticas y solo experimentan síntomas y los nódulos crecen y se unen. Pueden formar cavidades y dar lugar a formación de fístulas broncopleurales y en raras ocasiones a neumotórax. Y pues vamos a hablar también sobre las afectaciones cardiovasculares. Y doctor. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Como ya vimos, la artritis reumatoide va a ser una enfermedad autoinmune, entonces nuestro propio cuerpo nos va a atacar. Y hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo no reconoce a veces células específicas, ¿no? Una parte como tal específico. Entonces, por ello vimos que teníamos padecimientos pulmonares y como dijo el doctor, también tenemos padecimientos cardiovasculares. Y vamos a ver que estas enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes y contribuyen a la principal causa de mortalidad en la artritis reumatoide. Además de la asociación con la aterosclerosis y la enfermedad coronaria, otras manifestaciones cardíacas extraarticulares son la serositis, valvulitis y la fibrosis. Hay que tener en cuenta que el paciente con artritis reumatoide está afectado de una manera desproporcionada por las consecuencias de la enfermedad cardiovascular. Pueden tener angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, congestiva, accidentes cerebrovasculares y vamos a tener una necesidad de revascularización coronaria. Entonces, vamos a tener que al haber inflamación, va a haber un daño a muchas partes del cuerpo. Por ello vamos a tener la pericarditis que va a ser como la cubierta que tenemos del corazón, va a estar inflamada y hay que tener en cuenta que la artritis reumatoide, la inflamación de la membrana sinovial tiene un paralelo con el pericardio. Las dos son membranas serosas. Por eso los mediadores inflamatorios lo que van a hacer va a llegar a afectar también esta zona y es aquí donde tenemos la inflamación precisamente de ello. Entonces, esto va a ser una de nuestras manifestaciones más comunes, ya que pues va a ser una afección muy común en esto. Vamos a tener una opresión, un dolor en el tórax que el paciente suele describir como muy opresiva, muy característica. Entonces también vamos a tener como la miocarditis, que va a ser una inflamación crónica, ya que esta puede infiltrarse al miocardio, que es nuestro músculo del corazón. Entonces lo que nos va a generar va a ser una necrosis, fibrosis, que con el tiempo puede llegar a reducir la capacidad contráctil del corazón y predisponer a una insuficiencia cardíaca. Vamos a tener otra cosa que van a ser las valvulopatías. Entonces vamos a ver que la inflamación va a favorecer la formación de nuestros nódulos reumatoides, que también va a ser otra de las como manifestaciones extraarticulares que vamos a tener. Entonces, al tener esta presencia de estos nódulos, vamos a tener igual un engrosamiento de nuestras válvulas. Entonces, es lo que nos va a generar igual un fallo en el cierre de este también. Las enfermedades coronarias, vamos a tener una inflamación sistémica constante, que lesiona nuestro endotelio vascular y acelera la formación de lo que son nuestras placas de ateroma. Entonces, que vamos a tener un riesgo de infarto al miocardio y de angina de pecho, va a ser hasta 2 o 3 veces mayor en comparación con la población general. La insuficiencia cardíaca también se va a poder desarrollar tanto por la miocarditis crónica como por la sobrecarga producida por las valvulopatías o la enfermedad coronaria que vamos a estar desarrollando. Entonces vamos a tener que en sí el metabolismo o el trabajo del corazón se va a estar afectando de una manera tan grande que es lo que nos va a causar como precisamente estos problemas, ¿no? Vamos a tener otros signos que van a influir, que son la fiebre, tos, latidos cardíacos rápidos o anormales. En la pericarditis, por ejemplo, problemas para respirar, ansiedad, fatiga, hinchazón en los tobillos, precisamente por no un correcto bombeo del corazón. Nos van a generar lo que igual puede ser por edema.
Entonces vamos a tener que por lo general el análisis del líquido del pericardio va a revelar cambios similares que encontrados en la enfermedad pleural. Y esto va a ser igual porque estos mismos factores inflamatorios van a ser los que van a estar afectando a diferentes partes del cuerpo. El bloqueo auriculoventricular va a ser una complicación inusual también, pero también puede estar presente en la artritis reumatoide. Y van a ver que si está presente, probablemente se encuentra relacionado con la afectación granulomatosa directa. La insuficiencia cardíaca congestiva puede ser más frecuente de lo que se evidencia clínicamente en la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué vamos a tener que vigilar en nuestros pacientes? No solo vamos a centrarnos en nuestras articulaciones, sino también en todas nuestras posibles comorbilidades o aquellas enfermedades que también nos puede estar provocando. Pero ya vimos entonces que tenemos pulmonares y cardiovasculares, pero estas no van a ser las únicas. También vamos a tener las mucocutáneas y para ello el doctor igual nos va a hablar un poco más de ellas. Claro que sí, doctora. También están las manifestaciones mucocutáneas y las cutáneas. Entre ellos, la más importante una de las más importantes que vamos a comenzar a hablar son los nódulos reumatoides. Pues estos son una lesión más característica. Los nódulos firmes, indolorosos, localizados sobre las superficies de extensión como los codos, los dedos, el tendón de Aquiles, y pues histológicamente presentan necrosis fibronoide central rodeada de histocitos. Los nódulos reumatoides aparecen en el 30 al 40% de los pacientes con artritis reumatoide, principalmente en pacientes seropositivos con enfermedad activa. El antecedente de tabaquismo puede ser un factor de riesgo sólido del desarrollo con nódulos subcutáneos en la artritis reumatoide. Pues esto es particularmente entre los hombres. Así que chicos, por favor, pues cuídense, ¿no? Estamos más pendientes y se confirman histológicamente los nódulos reumatoides y estos son patognomónicos de la artritis reumatoide. También pues se desarrollan con mayor frecuencia. Sabemos las superficies extensoras y las áreas de presión como es el antebrazo, las regiones del pie y el tendón de Aquiles. Este tendón de Aquiles es muy famoso y pues no sé si lo han escuchado, pero es un tendón que pues la verdad sí causa algunos malestares. Y las articulaciones de los dedos. La aparición de nódulos en localizaciones inusuales pues pueden ser o puede suponer un dilema diagnóstico importante y y existen publicaciones de nódulos reumatoides que afectan a las áreas que recurren el sacro, la planta del pie y el occipucio en pacientes encamados. Además, pues hay casos infrecuentes que afectan al corazón y los pulmones y a la esclerótica. Y pues para los que no saben qué es la esclerótica, esta es la capa del ojo que cubre la mayor parte del exterior del glóbulo ocular, así que ténganlo en cuenta porque puede ocasionar algún problema en esta esclerótica. Y pues rara la vez conduce a la perforación del globo ocular y al sistema nervioso central. En la laringe, los nódulos reumatoides de las cuerdas vocales pueden causar ronquera progresiva y parecer a una artritis cricoaratinoidea. Doctores, en su exploración física suelen ser subcutáneos y firmes y pueden ser móviles o estar adheridos a las estructuras subyacentes, así que debido a los hallazgos físicos son inespecíficos y los nódulos subcutáneos se pueden observar en otras formas de artritis inflamatoria. Pueden necesitarse una biopsia, y para confirmar el diagnóstico pues hay determinadas circunstancias. Otras afecciones pueden provocar artritis inflamatoria y nódulos con fiebre reumática, gota tofácea. Y pues para los que no saben qué es esto, pues es una forma avanzada de gota caracterizada por la formación de tofos, que son depósitos de cristales de ácido úrico en tejidos blandos y articulares. La inspección de lesiones tempranas sugiere que el nódulo está compuesto por pequeñas arteriolas inflamadas, lo que apunta
a que los nódulos reumatoides son una forma de vasculitis en vasos pequeños, así que tómenlo muy en cuenta. Este hecho también nos puede explicar una relación en que hay en el hallazgo de formas de afectación extraarticular, así como la enfermedad cardiovascular. También tenemos la amiloidosis. Esta representa un grupo de enfermedades producidas por el mal plegamiento de una proteína. Es un poco diferente, pero sí sigue siendo una manifestación extraarticular que se acumula en el espacio extracelular en forma de fibrinas insolubles en diversos tejidos y órganos. La proteína precursora es la amiloide sérica y está aumentada cuando existe un estímulo inflamatorio, de manera en que sus valores normales, por así decirlo, es menor a 10 miligramos sobre litros y llegan a ser mayor a 1000 miligramos durante la inflamación, y esto pues puede persistir de manera indefinida. La clínica de la amiloidosis secundaria se centra básicamente en 3 puntos. Ténganlos en cuenta porque son muy importantes. Son el riñón, el aparato digestivo y el corazón. Esta también puede complicar una enfermedad inflamatoria de larga duración, doctores. Entonces, pues es importante que la tomemos muy en cuenta porque puede ocasionar diversos problemas. La púrpura de la amiloidosis puede confundirse con fragilidad en la piel y observada en pacientes que han estado en tratamiento de larga duración con glucocorticoides. Así que si vamos a dar glucocorticoides, tenemos que estar seguros de que no va a tener ningún efecto secundario o que va a afectar en este caso a la artritis y en la amiloidosis. Y también puede ocasionar la nefropatía, específicamente la proteinuria o la diarrea con mala absorción en un paciente con artritis reumatoide de larga duración. Estos deben de estar a la sospecha de amiloidosis secundaria. Debemos tomar muy en cuenta estos factores porque como somos médicos de primer contacto con los pacientes, pues algunos ni siquiera saben lo que es, ni siquiera saben cómo se diagnostica o los signos y síntomas. Pero pues aquí en este canal pues vamos a aprender muchas cosas. Bueno, ahora vamos con la vasculitis, que vamos a abordar los aspectos cutáneos. En la AR puede presentarse como hallazgos cutáneos múltiples, desde infartos, pequeñas lesiones, a menudo de color marrón rojizo, causadas por la interrupción del flujo sanguíneo en los vasos de los pliegues unguiales, de los pliegues unguiales relativamente benignos hasta piodermia. Y bueno, desde una pequeña pústula hasta formar una gran úlcera, que esta úlcera puede ser gangrenosa profunda, erosiva y cicatrizante. También podemos obtener la presencia del lívido reticular, una pequeña coloración purpúrea y marmórea de la piel, con su característica apariencia de encaje, más acusada en las extremidades inferiores, y debería hacer pensar en una vasculitis de vasos medianos o una enfermedad asociada a tejido conjuntivo, como un lupus eritematoso sistémico o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. La prevalencia del síndrome de Sjögren secundario, que es una exocrinopatía autoinmunitaria en la artritis reumatoide, se ha cifrado en el 17%, lo que da como resultado síntomas de queratoconjuntivitis seca, es decir, ojos secos, o xerostomía, que es la boca seca. Estos síntomas están acompañados de pruebas objetivas de disfunción lagrimal y de las glándulas salivales. La de vasos pequeños o medianos puede complicar la evolución natural de la artritis reumatoide. Se trata de una manifestación que es más frecuente en hombres y que está asociada a la positividad del factor reumatoide. Entonces, aquí va a estar asociado con un título alto en el factor reumatoide, el tabaco, la enfermedad de larga duración y las sesiones radiográficas. La vasculitis reumatoide puede presentarse de varias formas, entre las que se encuentran arteritis distal, que es la inflamación de las arterias más pequeñas o de las extremidades, con hemorragias en astilla, infartos en pliegues unguiales y posible gangrena. Tenemos también las úlceras cutáneas, incluida la piodermia gangrenosa, la púrpura, que es pápulas o placas hemorrágicas firmes y elevadas de hasta varios centímetros de diámetro, que son palpables. Neuropatía periférica con mononeuritis,
es decir, disfunción simultánea de 2 o más nervios en zonas separadas del cuerpo. Puede llegar a ser múltiple, también conocida como polineuropatía, en la que se ven afectados nervios grandes, numerosos, y que generalmente afectan de manera asimétrica de distal a proximal, es decir, distribución en guante y calcetín, y que se va a caracterizar por ser sensitiva, o sea, como si tuviéramos un guante o un calcetín puesto. La arteritis coronaria, que es la inflamación de las arterias que suministran sangre al corazón. La capilaritis, que son la inflamación de los vasos capilares, que puede ser pulmonares también. Arteritis que afecta a las vísceras, similar a la panarteritis nodosa, solamente que esta carece de microaneurismos. La paquimeningitis, reumatoide, que es un padecimiento un poco infrecuente, que es confinada a la dura madre y pía madre. Y pues podemos resaltar que la afectación a los órganos es muy variable, siendo principalmente las afectaciones más frecuentes las cutáneas y las del sistema nervioso periférico. La afectación de los pulmones, los riñones, el tubo digestivo y el sistema nervioso central es un poco infrecuente. La afectación intestinal se manifiesta de manera típica en forma de dolor abdominal con infarto intestinal, que constituye una urgencia quirúrgica. La gangrena digital, la isquemia, el infarto intestinal con hemorragia o perforación y la mononeuritis múltiple indican una vasculitis grave y se asocian a mal pronóstico. Al igual que con otras vasculitis, el tratamiento de la vasculitis reumatoide depende del grado y de la gravedad de la afectación de los órganos. Se pueden utilizar enfoques conservadores que consisten en fármacos convencionales en la hemorragia en astilla o en la púrpura palpable aislada, mientras que los regímenes más agresivos consisten en dosis altas de glucocorticoides y tratamiento citotóxico. Deben reservarse para los cuadros con afectación de la supervivencia de los órganos. Wow, Doc. ¿Qué sería peor, oye? De las 3 afectaciones, ¿cuál sería la peor? ¿Qué dices? Pues mire, joven, yo creo que podría ser la vasculitis. ¿La vasculitis? ¿Y eso por qué? Pues porque afecta a órganos principales. Y para nuestra audiencia, ¿cómo se vería la gangrena? La gangrena es como de esas ocasiones en que la piel se ve toda oscura y parece momia, la verdad. ¿Sabes qué otro sería peor? Un nódulo en una plena planta del pie y tener todas las clases en el cuarto piso del lema y sin el elevador funcionando. Muy chistosos me salieron los doctores con sus chistes, caray. Pero ¿saben qué es? Siento que sería mucho peor, o bueno, tal vez una que sentiríamos muy seguido serían las musculares. Y es que vamos a ver que la artritis reumatoide también nos va a afectar en el músculo. ¿Y por qué? Porque vamos a tener una debilidad también y esto puede ser por atrofia, porque no lo estamos usando. Entonces, el dolor articular que tenemos y la limitación funcional hacen que el paciente vaya a reducir el movimiento de nuestras articulaciones comprometidas. Y es por eso que vamos a llegar a una atrofia muscular, y sobre todo en los músculos interóseos de las manos. Entonces, con el tiempo vamos a tener una mano tan delgadita porque no vamos a estar usando estos músculos y por ello vamos a tener esa debilidad. La miosis reumatoide, vamos a ver que en algunos casos la inflamación que se va a extender nos la va a producir. Clínicamente lo vamos a traducir como en debilidad, dolor y un aumento de las enzimas musculares en sangre. No es tan frecuente, pero puede aparecer en pacientes con enfermedades más agresivas. También vamos a tener la caquexia reumatoide, que va a ser fundamentalmente una enfermedad activa de larga duración. Vamos a tener una pérdida de masa muscular corporal y principalmente va a estar relacionado con un riesgo de mortalidad que va a aumentar para nosotros. Otra, vamos a tener una afección al músculo, una miopatía inducida, pero esta vez la vamos a tener por fármacos. ¿Y esto por qué? Porque los usados en la artritis reumatoide también vamos a ver que pueden dañar al músculo. Los corticoides en un uso prolongado producen miopatía esteroidea. Entonces va a estar caracterizada por debilidad proximal y atrofia sin elevación de enzimas musculares. También algunos fármacos como la
hidroxicloroquinona o el metrotrexano, que ya habíamos visto que era nuestro principal, van a poder afectar la función muscular en unos casos excepcionales. Se han reportado miopatías inflamatorias que acompañan la artritis reumatoide y que se inicia con mialgias, elevación de enzimas musculares. También se ha descrito una miosis necrosante como una complicación muy frecuente en la artritis reumatoide. Y hablando de las óseas, la artritis reumatoide es una causa bien conocida de pérdida ósea sistémica, lo que coloca a los pacientes en un riesgo notable mayor de desarrollo de osteoporosis y fracturas. La inflamación sistémica en la artritis reumatoide da como resultado el aumento de la expresión de factores de crecimiento que facilitan la diferenciación de los osteoclastos y, en última instancia, la resorción ósea, degradación y pérdida de tejido óseo. Ay, no manches, ¿te imaginas aún tener artritis y encima la debilidad muscular? Todo el tiempo para que luego, por azares del destino, te fractures. Sería estar todo roto en una cama de hospital inmovilizado. Sí, ¿ves como la película, la de Madagascar? La escena esa donde los policías están todos lastimados por la persecución. Así estaría. Tienes razón. Oye, un dato curioso es que la canción que ponen en esa escena, donde se levantan así milagrosamente, es cantada por una artista llamada Edith Piaf, la cual tenía artritis reumatoide. ¿En serio? Eso sí, la verdad, no me lo sabía. Bueno, pero ojalá solo se limitara a esas, nada más, pero no, también vamos a encontrar afecciones oculares. Vamos a tener a la episcleritis y a la escleritis. Entonces vamos a ver que la episcleritis va a ser una inflamación más superficial de la esclera del ojo, menos dolorosa y generalmente más autolimitada, y se va a presentar como un enrojecimiento localizado leve y molestia ocular. Entonces, esto vamos a tener como un ojo rojo pero indoloro, sin pérdida de la visión o sin secreción una franca. Entonces, la inspección revela vasos sanguíneos ingurgitados que se mueven con una presión ligera y terminan en el borde límbico. Y cosa que vamos a tener muy en comparación con la escleritis, que esta va a ser una inflamación de la esclera, de la capa blanca del ojo, y se va a caracterizar porque en esta sí vamos a encontrar un dolor ocular intenso. Entonces, el anterior estaba rojo, pero no dolía. Y aquí vamos a tener enrojecimiento y un gran dolor. Y vamos a tener que en casos más graves, un adelgazamiento escleral que puede llegar a la perforación. Entonces, este va a ser precisamente un signo de enfermedad activa y aparte grave. Entonces vamos a tener unos grados de variables de afección, que va a ser localizado y superficial, y ser más generalizada y entenderse en capas tisulares más profundas. En los casos graves, la afección más profunda puede caracterizarse por una resorción escleral granulomatosa, que va a conducir a escleromalacia perforante. Entonces, vamos a ver que aunque la episcleresis generalmente puede tratarse con fármacos antiinflamatorios, la escleresis va a requerir normalmente una valoración rápida por un oftalmólogo, y el tratamiento habitual va a tener que consistirse en terapia inmunomoduladora sistémica o intraocular, y en algunos casos la esclerótica puede adelgazarse, incluso en ausencia de inflamación manifiesta y conducir a escleromalacia. Entonces, otras afectaciones oculares van a ser la blefaritis crónica o rara vez la queratitis ulcerosa. La queratitis ulcerosa está causada por el depósito de crioproteínas que pueden conducir a la perforación de la cámara interior, y en la artritis reumatoide puede producirse iritis, uveitis, que esta va a ser menos frecuente, y en raras ocasiones se va a observar inflamación de la uvea, más típica en la artritis idiopática juvenil que de artritis reumatoide. Entonces va a ser más común en jóvenes que en adultos. Y en otro punto vamos a tener también las afecciones hematológicas, pero de eso nos va a hablar un poquito más mi compañero el doctor. Bueno, pues ahora vamos con las hematológicas, ya dijo la doctora. Y los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar anormalidades hematológicas ya sea en el momento del diagnóstico o durante el curso de su enfermedad. Las manifestaciones hematológicas pueden categorizarse
ampliamente en áreas de anemia, neutropenia, trombocitopenia, trombocitosis, eosinofilia y neoplasias hematológicas. La anemia es por mucho uno de los síntomas extraarticulares más comunes de la artritis reumatoide y su causa es multifactorial, inducida por fármacos, nutrición, hemorragias gastrointestinales, supresión de la médula ósea y eritropoyesis ineficaz. La anemia de la enfermedad crónica, también conocida como anemia por inflamación, es un tipo de anemia que ocurre cuando una enfermedad crónica provoca inflamación en el cuerpo, afectando la capacidad de producir suficientes glóbulos rojos sanos y de transportar oxígeno. Puede presentarse con síntomas leves o nulos como cansancio y debilidad. La eosinofilia de la artritis reumatoide refleja enfermedad activa o hipersensibilidad a fármacos. La trombocitosis es un hallazgo frecuente en la AR activa y se correlaciona con el número de articulaciones inflamadas activas. Luego tenemos el síndrome de Felty. El síndrome de Felty es una manifestación poco común y grave, caracterizada por una tríada que va de la artritis reumatoide, neutropenia con bajo nivel de neutrófilos y esplenomegalia, cuando se agranda el vaso. Esta condición causa debilidad inmunológica, haciendo a los pacientes más susceptibles a infecciones bacterianas recurrentes. Otro dato curioso. Doctor dígame, ¿qué usamos para tratar infecciones? Pues lo que todos solemos usar, ¿no? Pues es algo básico, es cultura en nosotros, usar el paracetamol, ya que nos sirve de todo, ¿no crees, doctora? No, o sea, sí, ya sé que usamos normalmente paracetamol para todo, pero en este caso no, vamos a usar los antibióticos como la penicilina. Entonces, ¿usted sabía que la científica británica que ganó el premio Nobel de Química por descifrar la estructura de la penicilina, también de la isumina y de la vitamina B, ella tenía artritis reumatoide? No me digas. Sí, te digo. ¿Y quién es? Dime, ¿cómo se llama? ¿Cómo la conoces? Es que no me acuerdo su nombre. Era No me digas. Era Acuérdate. Dorothy Hodgins. Y Hodgins me recuerda al linfoma de Hodgins, cosa que veremos que en las manifestaciones neoplásicas, porque no solo vamos a tener las anteriores, también vamos a tener neoplasias que van a estar muy frecuentes en la artritis reumatoide. Entonces, vamos a tener un riesgo de neoplasia maligna de un 10% mayor que la población general. El riesgo varía según en función del tipo de cáncer y los pacientes con artritis tienen una incidencia desproporcionada de neoplasias malignas linfoproliferativas y va a ser en concreto del linfoma de Hodgins y linfoma de non-Hodgins, de pulmón y en la piel. El linfoma de non-Hodgins, especialmente el difuso de células B. Y el riesgo del linfoma en la artritis reumatoide parece estar estrechamente relacionado con la actividad y gravedad en la que se presenta la artritis reumatoide, incluso en ausencia de tratamiento contra ella. Y es que vamos a ver que muchos fármacos antirreumáticos, como los modificadores de la enfermedad, que ya vimos en el capítulo anterior, nuestros famosos PARME, que van a ser los que vamos a emplear principalmente, también se han vinculado con mayor riesgo de incidencia de cáncer. Entonces, ya vimos que nuestros pacientes con artritis reumatoide van a tener grandes padecimientos, grandes problemas y una calidad de vida la verdad, muy limitada y no buena si no lo tratamos a tiempo, o al menos si no tratamos de diagnosticarlo, darle un tratamiento oportuno y eficaz. Bueno, doctora Diana, pues un tema muy complejo, muy extenso, muy complejo de abordar en la vida real y de manejar tanto para el médico como para el paciente. Y pues creo que con eso terminamos, doctora. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que sí, ya dimos como los principales y era más que nada para que las personas conocieran un poquito más de esta enfermedad. O sea, tener a nuestros pacientes, principalmente mayores, con una enfermedad que está progresando constantemente, es algo que va a deteriorar mucho su calidad de vida. ¿Qué opina usted, doctor D? Ay, doctora, pues la verdad es que este tema es muy indispensable que todo el mundo lo sepa. Es uno de mis temas más favoritos en todo este ámbito de la medicina. Sin embargo, puedo decir que hemos aprendido mucho con nuestra audiencia, con ustedes. Ha sido un gran podcast y los esperamos a que sigan
a que sigan escuchando nuestros podcasts, a que sigan compartiendo momentos increíbles con nosotros, aprendiendo sobre todo sobre la medicina. Ciertamente, doctor. Entonces, hasta aquí terminamos con nuestro tema de hoy. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Nos Sinoviales. No olviden compartir y suscribirse. Y muchas gracias por estar con nosotros.